Digan conmigo, la oración y la atmósfera. Ahora, el hombre que ora, el hombre que estaba todo el tiempo orando, cuando llega al escenario, se encuentra con una atmósfera de tristeza. Entonces, para el hombre natural, sabe, cuando un ser querido muere, hay una atmósfera que se establece. Y esa atmósfera es de tristeza. No sé si te ha pasado, cuando tú ves gente llorando por un muerto, por un ser querido, eso llega a tu vida y te pone triste. Comienza a llorar, te lamenta, dice, ¿qué me está pasando? Lo que pasa que nosotros, siendo humanos, hay sentimientos y emociones que él tocaba. Entonces, al ver la atmósfera establecida de tristeza, la gente está llorando. La gente no está riendo, la gente no está celebrando. Ellos están llorando porque la atmósfera de tristeza que se estableció he tomado o está tomando el lugar. Pero Jesús, cuando llega, Jesús, hermano, pregunta, ¿dónde está Marta? Y Marta, cuando lo ve, se tira y comienza a llorar. Dios te bendiga, Dios te guarde, esta gente linda hermosa que están sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana de tu segmento La Hora de la Unción. Te habla el ministro Christopher Aquino y quiero bendecir tu familia, tu ministerio y todo lo que emprenda en Cristo. Jesús, no te mueva. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes, ya que están aquí conectados en busca de una palabra profética. Yo creo que hoy no será la excepción. Recuerde que la palabra profética se cree, se recibe, pero también se honra. Mientras estaba estudiando la Biblia, el Espíritu Santo trató conmigo de que traiga esta palabra profética a ustedes. Y yo quiero que usted vaya, lo que es rapidito, al libro de Mateo, capítulo 26, a la altura del versículo 36. Hay una palabra y una cita bíblica que yo sé que va a ser de mucha motivación para usted en esta hora. Mateo, capítulo 26, a la altura del versículo 36. Y por ser palabra de Dios le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y digo a sus discípulos, sentado aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Qué digo Jesús? Voy allí y oro. Anote eso ahí. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y él un poco adelante se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras son vivas, son eficaces, son espada de doble filo. Habla a este remanente que está aquí conectado, que vino con una palabra, Dios mío, de motivación, de fortaleza, de levantamiento y también de restauración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Presta atención para acá. Voy a ser breve. Quiero ponerle como tema a esta enseñanza o este mensaje la oración y la atmósfera. Vamos, pongan en los comentarios. La oración y la atmósfera. Alguien debe escuchar esto aquí. Agarre esto, tome apunte. La oración y la atmósfera. Quiero una serie con este tema, la oración y la atmósfera. Es muy impresionante el tema que hemos tomado a continuación y donde hicimos punto de partida, hablando en Mateo capítulo 26 en adelante. Comienza hablando acerca de quién, acerca de Jesús. Ahora bien, ¿a qué Jesús vino a la tierra? Jesús vino a cumplir lo que fue un propósito determinado. Pero hablar acerca de la oración, acerca de la atmósfera, es algo que va a ser de mucha importancia para usted. Porque yo creo que lo primero que usted debe aprender es saber orar. Digan conmigo, orar. Para tú accesar una atmósfera profética o diferentes tipos de atmósfera que hay en el mundo espiritual, debes saber orar. Por eso en un momento los discípulos se le acercan al maestro. Jesús enseña a orar como Juan enseñó a sus discípulos, dando a revelar que es importante orar.
Un creyente que ora va a conocer a Dios. Un creyente que pasa tiempo en oración va a conocer lo que es el mundo espiritual, dando a revelar que los discípulos aprendieron a orar con el maestro. Pero antes de irnos a profundidad, quiero tocar unos puntos bien importantes. Ahora, ¿qué es la oración? Te pregunto aquí en esta hora, ¿qué es la oración para ti? ¿Qué significa orar? Quizás te han enseñado orar es hablar con Dios, una comunicación, un diálogo con tu Padre. Pero yo creo que orar es buscar la voluntad de Dios. Por eso Jesús en el monte de Getsemaní, que representa prensa de aceite, Jesús solía subir a orar en el monte. Recuerde que los patriarcas como Abraham, Dios mío, como Elías, como Eliseo, como Moisés, tenían un monte en especial donde ellos subían a orar. Ahí usted se acuerda también de Salomón que subió a Gabaón, subía a orar con su padre, dando a revelar que aquellos ministros en la antigüedad tenían intimidad con Dios, tenían oración. Muchas veces nosotros tenemos títulos, pero no tenemos oración. Muchas veces nosotros tenemos Biblia, pero no tenemos oración. Y yo creo que esta generación está escaseando no de palabras, sino de oración. La oración te va a ayudar a conectar, a tener conexión con tu Padre. Y yo creo que esto es lo que está fallando en muchos tiempos en nosotros, que es la falta de interés por la oración. Por eso quiero hablar de la oración y la atmósfera. Y yo creo que la oración es el primer punto que quiero tocar aquí. Christopher, ¿por qué quiero tocar este punto? Porque nosotros muchas veces no tenemos tanto interés para hablar con Dios. Y un creyente que no tenga interés para hablar con Dios no le interesa. Una mujer que no tenga interés por hablar con Dios tampoco le interesa. Y por eso muchas veces tenemos desgaste espiritual. Menguamos muchas veces. Y nosotros primeramente lo que tenemos que tener es un hábito de oración. Conmigo, hábito de oración. Lo que Jesús practicó durante mucho tiempo, lo que Daniel practicó durante mucho tiempo fue la oración. Por eso la Biblia dice que Daniel devolvió su rostro a Dios buscándole en ayuno, en ruego y oración. Christopher, ¿cuántas veces oraba Daniel? Daniel oraba 3 veces al día, dando a revelar que Daniel tenía lo que era una intimidad. Daniel tenía lo que era un hábito de oración. A Daniel le importaba más hablar con Dios que hacer otra cosa. Y nosotros tenemos que tener esa pasión que tenía Daniel, esa integridad que tenía Daniel, esa disposición que tenía Daniel. Daniel es una generación, Dios mío, que marca en este tiempo. ¿Por qué? Porque Daniel se preocupaba tanto para hablar con Dios que eso le levantó guerra, le levantó ataque. Por eso un hombre de Dios debe morir orando. Escucha acá, por eso Jesús empezó su ministerio orando y lo terminó orando. Por eso Jesús terminó su llamado orando. ¿Por qué lo terminó orando? Porque él entendía que tenía que pasar tiempo con su Padre. Él entendía que tenía que pasar tiempo con Dios. Y el día que nosotros entendamos ese secreto, el día que nosotros nos revele esa intimidad, vamos a conocer verdaderamente a Dios. Porque muchas veces estamos en la iglesia, pero no conocemos al Dios de la iglesia. Muchas veces nos sentamos en un púlpito o nos sentamos en una iglesia o hablamos a través de un micrófono, pero no tenemos lo que es la intimidad con el Padre. Lo que va a revelar quién tú eres es el tiempo que pase hablando con Dios. Pero muchas veces nosotros pasamos más tiempo hablando con un amigo, hablando por las redes o hablando con un celular en vez de hablar con Dios. Por eso muchas veces los frutos no se te ven. ¿Por qué no se te ven? Porque no pasa tiempo hablando con Dios. El hombre que le dedique tiempo a Dios, el hombre que le dé la primera parte a Dios, va a entender el secreto, va a entender los misterios del reino. El mundo espiritual está hecho para gente que pase tiempo con Dios en intimidad. Pero hemos visto muchas veces que la generación de ahora no está pasando tiempo con Dios. Y la generación que no pase tiempo con Dios va a tener lo que es limitación en el mundo espiritual. Por eso Jesús siempre enseñó a sus discípulos. Ahora bien, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? Tenía 12. Ahora, ¿qué pasó? Es que Jesús se enfocó tanto en preparar lo que él tenía. Jesús se preparó tanto a enseñar, Dios mío, a darle a entender el misterio del reino. ¿Por qué? Porque él sabía que su tiempo iba a ser corto en la tierra. Si tú sabes que el tiempo tuyo va a ser corto, debes saber que no debes perder el tiempo. Entonces Jesús lo que hizo fue que preparó a sus discípulos.
Escuche esto acá. Preparó a su discípulo. Ahora bien, ¿por qué lo preparó? Porque él entendía que el tiempo se acercaba. Si tú te fijas, un ministerio que no tenga oración no es ministerio. Un llamado que no tenga oración tampoco es llamado. Un pastor que no eres tampoco es pastor. Dándole verdad que muchas veces nosotros vivimos más de apariencia que de intimidad. Nosotros muchas veces vivimos para impresionar, pero no para impactar una generación. Y yo creo lo que va a sacudir el mundo es una iglesia que ore, es un hombre que pase tiempo con Dios, es una generación que entienda que lo más importante en una cámara, lo más importante no es hacerse viral, lo más importante es pasar tiempo en oración. Y Jehová te vino a expresar diciendo: prepárate, porque vengo a levantar una generación que ore, no una generación que simplemente esté perdiendo el tiempo. Lo que Jehová quiere en este tiempo es que tú entiendas cuál es tu asignación, cuál es tu llamado. Por eso los discípulos entendieron que era importante orar. Grito, ¿por qué es importante orar? Porque yo creo que un hombre que ora santo va a entender, Dios mío, que su vida espiritual necesita de un Dios que está en los cielos, que su llamado, que su ministerio espiritual necesita de un Dios que esté esperando que hable con él. Por eso Daniel le pasaba tiempo en el altar. Por eso cuando Ana fue al altar, Jehová le escuchó. Pero muchas veces nosotros pasamos mucho tiempo abajo pero no arriba. Debe saber que tu Padre está en las alturas. Debe entender que David en un momento reveló: de madrugada te buscaré, pero también de mañana. Lo que está demostrando el salmista David, que el hombre, Dios mío, como David, aleluya, ay santo Dios, David entendía los misterios, que si no encontraba a Dios de madrugada, ni tampoco en la noche, lo iba a buscar por la mañana. Y yo estoy buscando una generación que diga: si no te encontré en la madrugada, te voy a encontrar en la mañana. ¿Alguien dice amén? La oración y la atmósfera. ¿Por qué habla de atmósfera? Es que la atmósfera te va a revelar cuando Dios está en un lugar o qué es lo que está pasando. Recuerde que hay atmósfera negativa, pero también hay atmósfera positiva. Y tú debes saber diferenciar qué atmósfera está en el lugar. Muchas veces hay una atmósfera que se manifiesta en tu vida, una atmósfera de tristeza. Y es la primera atmósfera que quiero tocar, la atmósfera de tristeza. ¿Por qué, Christopher? Porque aquí de Getsemaní, donde hicimos punta de partida, hablando Mateo, comenzó a hablar unos misterios bien impresionantes. Christopher, ¿cuáles fueron esos misterios que Mateo comenzó a hablar? Te voy a dar varios puntos importantes, ya que Mateo comenzó a hablar de esos misterios. Y dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentado aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús se llevó a sus discípulos, algunos de sus discípulos. Entonces cuando Jesús se apartó a un tiro de un arco, dejó a varios discípulos también orando. Ahora Jesús se retiró, comenzó a hablar con el Padre, porque él sabía lo que venía. Entonces, muchas veces nosotros llegan a atmósfera buena. ¿Alguien está aquí? Llegan a atmósfera buena, atmósfera de alegría, atmósfera de reino. Pero la atmósfera que Jesús estaba experimentando en este lugar, según aquella gente que estudia, era una atmósfera de tristeza. Por eso Jesús comenzó a decir: mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahí tú estás viendo que no hay una atmósfera de felicidad, una atmósfera de tristeza. Y he visto muchas veces que en nosotros llegan esa atmósfera a nuestra vida. Yo que estoy aquí enseñándole y dándole un mensaje, esa atmósfera ha llegado a mi vida con deseo de no continuar, con deseo de no avanzar, con deseo de soltar todo. Es una atmósfera negativa y una atmósfera de tristeza. Una atmósfera que ya tú quieres soltar el ministerio, soltar el llamado, que no quieres. En un momento dice la Biblia que el profeta Jeremías, mejor conocido como el profeta llorón, le llegó una atmósfera de tristeza, una atmósfera que no quería continuar. Y esa atmósfera, el profeta dijo: no voy a hablar más en tu nombre, voy a soltar todo. Ya cada vez que hablo me dan golpes, me azotan. Pero en ese momento Jehová estaba escuchando a Jeremías. Y yo sé que muchas veces tú te has sentido como el profeta Jeremías. Recuerda que la Biblia Naín le llegó una atmósfera de tristeza. ¿Qué le pasó a la Biblia Naín? Dice que su esposo muere y luego muere ¿quién? Su hijo. Ahora, ¿qué atmósfera está establecida en ese lugar? Una atmósfera de tristeza. ¿Por qué? Porque perdió un ser querido. Perdió lo que llamaba.
Y muchas veces nosotros vamos a perder cosas que amamos. Entonces, esa atmósfera de tristeza va a abarcar el lugar y va a tomar dominio y control de lo que tú estás haciendo. Y muchas veces esa atmósfera toma tu pensamiento, toma tu sentimiento. Jesús en ese momento le llegó una atmósfera de tristeza. Pero hay varios escenarios bien impresionantes. Es que en un momento dice que a Marta y a María se le muere un hermano. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Lázaro. Y según se cree, era muy amigo de Jesús. Pero algo me marcó esta historia. Es que la Biblia establece de que mandaron un mensajero para decirle a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo. Pero algo aconteció acá. Es que Jesús le dice, esa enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. La Biblia dice, hermano que me escucha, que Jesús se quedó 2 días más. Y luego dice, vamos donde está Lázaro para despertarle. Aleluya. Dice que va con su discípulo, pero cuando llega al lugar, llega al escenario, se encuentra con una atmósfera de tristeza. ¿Alguien me está siguiendo acá? ¿Alguien me sigue? Digan conmigo, la oración y la atmósfera. Ahora, el hombre que ora, el hombre que estaba todo el tiempo orando, cuando llega al escenario, se encuentra con una atmósfera de tristeza. Entonces, para el hombre natural, sabe, cuando un ser querido muere, hay una atmósfera que se establece. Y esa atmósfera es de tristeza. No sé si te ha pasado, cuando tú ves gente llorando por un muerto, por un ser querido, eso llega a tu vida y te pone triste. Comienza a llorar, te lamenta, dice, ¿qué me está pasando? Lo que pasa que nosotros siendo humanos, hay sentimientos y emociones que él tocaba. Entonces, al ver la atmósfera establecida de tristeza, la gente está llorando, la gente no está riendo, la gente no está celebrando. Ellos están llorando porque la atmósfera de tristeza que se estableció he tomado o está tomando el lugar. Pero Jesús cuando llega, que su hermano pregunta, ¿dónde está Marta? Y Marta cuando lo ve, se tira y comienza a llorar. Dice, Jesús, si usted hubiese estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Wow. Mira qué palabra le dijo María. ¿Por qué? Porque había una atmósfera de tristeza. Esa atmósfera tomó dominio y control del lugar. Pero María, cuando se da cuenta de que Jesús está en el lugar, María se lanza a los pies y dice la misma pregunta que Marta expresó. Si tú hubiese estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Pero viendo los familiares de Marta y María, también estaban llorando, estaban gritando a Lázaro. Y quizá en tu vida se ha muerto alguien, quizá en tu vida tomaba algo, pero está llorando. Cada vez que te recuerdas del pasado, viene esa atmósfera de tristeza. Cada vez que viene a tu vida esa atmósfera, toma dominio y control de lo que estás haciendo. Yo no sé si te has visitado esa atmósfera en el trabajo, en tu casa, en la calle, en un autobús, en un avión. Viene ese pasado y te visita con esa atmósfera negativa y tú comienzas a llorar. A mí me ha pasado que estoy bien, de repente me da para llorar. ¿Por qué? Me visitó una atmósfera de tristeza. Alguien debe tomar esto aquí y bendecir a Dios. Alguien debe tomar esto aquí y bendecir a Dios. La atmósfera de tristeza abarca más rápido. Pero Jesús, cuando está viendo la familia de Marta y María llorando, dice que Jesús lloró. Wow, Dios mío. Christopher, ¿qué hizo Jesús? Lloró. Jesús, hermano, comenzó a llorar. Ahí es que dice la Biblia que Jesús lloró. Wow. Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque Jesús amaba a Lázaro. Porque veía a cada persona que estaban llorando porque lo amaban. Y hay cosas en tu vida que yo sé que tú lo vas a llorar. Porque la atmósfera que se estableció fue una atmósfera de tristeza. Aleluya. ¿Cuántos ministerios que están en tristeza? ¿Cuántos llamados que están en tristeza? Y te preguntas, ¿qué pasó? Dios mío, ¿qué le sucedió? Aleluya. Se estableció una atmósfera de tristeza porque perdió a alguien.
Aleluya, yo vengo a hablarte aquí la oración y la atmósfera, aleluya. Pero cuando hay un hombre que ora y hay una atmósfera de tristeza, él manifiesta lo coró. Lo que Jesús manifestó ahí fue el poder de Dios, aleluya. Preguntó, ¿dónde lo pusieron? Oye, pero había una atmósfera de tristeza. Pero el hombre que ora rompe atmósfera. El hombre que ora rompe atmósfera de tristeza. ¡Eh! Dice la Biblia de que Jesús dice, ¿dónde lo pusieron? Ahora, dice la Biblia que Marta dijo, Jesús, mira, ya hiede. Marta, mira, ya hiede. Entonces dijo, Marta, no te he dicho que si cree, verá la gloria de Dios. La Biblia dice, hermanos que me escuchan, que Jesús llamó a Lázaro. Cuando llama a Lázaro, dice que Lázaro salió. Pero, ¿qué atmósfera estaba establecida en ese lugar? Una atmósfera de tristeza. Pero, en medio de esa atmósfera de tristeza, había un hombre que ora. Había un hombre de oración. Había un hombre que se arrodillaba. Y Jesús simplemente dijo, Lázaro, sal. ¿Qué es lo que Jehová te está diciendo? Que en medio de tu tristeza, que suba de una orden a tu Lázaro que salga. Wow, en medio de tu tristeza, que suba de una orden a tu Lázaro que salga. Mira, tú que me estás mirando, en medio de tu tristeza, Jehová va a decir, resucita, levántate. Llegó la temporada, se cumplió tu cuarto día para hacer el milagro. Pero escucha acá, aquí donde leí, hice colación con algunas historias para que así me puedan entender mucho mejor. Y aquí Mateo comienza a hablar de Jesús en el monte Getsemaní. Y aquí entro en el mensaje. Esta historia me marcó, ya que fue un lugar, un momento bien difícil que Jesús estaba atravesando. Y fue en el monte Getsemaní antes de ir al Gólgota. La Biblia dice, hermano, que Jesús subió a orar. Primera vez que la Biblia menciona que Jesús le mandó a los discípulos, oren por mí o intercedan. Ahora, Jesús cuando subió al monte, hay una atmósfera que se estableció. Porque dice que Jesús, hermano, mira, se puso sobre su rostro orando diciendo, Padre, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y muchas veces no hemos sentido así como Jesús, que queremos decirle, pasa esta copa, porque este proceso me ha establecido una atmósfera de tristeza. Este matrimonio me ha establecido una atmósfera de tristeza. Este trabajo me ha establecido una atmósfera de tristeza. En vez de avanzar, en vez de crecer, en vez de continuar, en vez de marchar, estoy llorando. Y he visto muchas veces, muchas personas que han estado en depresión, ministros, llamados, pastores, hermano, en depresión. ¿Por qué en depresión? Porque entraron en una atmósfera de tristeza y eso conllevó o llevó a lo que fue una depresión en tu vida. Personas que no comen, mujeres que no quieren comer y están desgalzando, están flacas. ¿Por qué? Porque esa tristeza ha tomado dominio y control de su alma. Entonces, cuando tu alma está atada, está presa, y lo que te va a transmitir es tristeza a tu vida, ya tú no quieres vivir, ya tú no quieres pensar, ya tú no quieres hacer nada, porque esa atmósfera que se estableció vino a hacerte daño. Pero hoy yo te vengo a enseñar que cuando esos momentos llegan, debe irte a Getsemaní. Ahora, ¿qué pasó en Getsemaní? Ahí Jesús quebrantó tu voluntad. ¡Wow! Dios mío. En el Getsemaní, Jesús te enseñó que en medio de una tristeza, Él te enseñó otra cosa. Ahora, Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía lo que estaba pasando. Pero Jesús comenzó a orar aunque estaba triste. Y muchas veces nosotros con tristeza no oramos. Muchas veces nosotros con problemas no oramos. Muchas veces nosotros pasando diferentes necesidades no oramos. Pero Jesús llevó uno de sus discípulos y comenzó a orar. Pero algo me marcó de esta historia. Es que los discípulos que Jesús llevó
Se durmieron. Christopher, ¿qué pasó? Se durmieron. Porque la atmósfera que estaba tan cargada no le hacía posible a los que estaban ahí orar. Y Jesús vino de nuevo y lo encontró durmiendo. Regresó de nuevo y le encontró durmiendo. Ahora, la Biblia dice que Jesús dice que su grande gota de sudor era como grande gota de sangre. Hermano, era fuerte lo que venía. Jesús estaba hasta sudando. Bueno, no es fácil tú padecer que tú sabes que tu propia humanidad te entregue y te mate. Ahora, Jesús me enseñó algo, es la persistencia en una atmósfera así. Porque el diablo lo que quiere es que tú te quites la vida. Recuerde, aleluya, que en esa atmósfera negativa que había, pasaron muchas cosas. ¿Cómo cuál es, Christopher? Recuerda que había un Judas. Ahora, ¿qué pasó con Judas? Dice que Judas entregó al maestro. Judas vendió al maestro. En esa atmósfera de tristeza lo vendió por 30 monedas de plata. Pero la Biblia dice que Judas, cuando tuvo conciencia de lo que hizo, se ahorcó. Había una atmósfera de tristeza. Había una atmósfera negativa. Y esa atmósfera conllevó a que Judas se quite la vida. ¿Sabe cuántas personas que he visto que se han quitado la vida por tal atmósfera de tristeza? Que su hijo se mata manejando motor en una autopista, ellos también se matan. Si su esposa se quita la vida, ellos también se quitan la vida. Una atmósfera de tristeza. El diablo se mete. He visto como el diablo ha matado muchas personas por esa atmósfera. ¿Sabes cuánta gente, hermano, se han tirado un puente por eso mismo? Se estableció una atmósfera de tristeza. Y aquí le quiero contar un testimonio. A mí me tiró una joven. Me digo, me siento mal, Christopher. Y yo, ¿por qué te sientes mal? Explícame, háblame. Y ella no quería hablar. Y después me di cuenta, me dice, me siento triste. Y no sé por qué. Yo, wow, eso parece que me pasó a mí una vez. Digo yo a ella. Y ella dice, no encuentro qué hacer, me estoy volviendo loca porque no paro de llorar y no sé por qué, yo no he hecho nada. Yo estaba bien y de repente, ¡pam!, una tristeza en mi vida. Digo yo, es un espíritu, neto apapsto pipile papau. Es un espíritu que llega de tiempo en tiempo y toma tus emociones, toma tu mente, toma tu alma. Ese espíritu le gusta llevarte esclavo a una cárcel espiritual. Recuerda cuando David dijo, saca mi alma de la cárcel para que te adore. Aleluya. Le visitó un espíritu, llama, y ese espíritu lleva muerta a muchas jóvenes y las lleva en depresión. Cuando ese espíritu un día me visitó, estando en la iglesia afuera, comencé a llorar. Decía, ¿qué es lo que me pasa? Me estoy volviendo loco. Yo tengo problemas. Y comenzaba, Dios mío, a llorar, estando triste, salir para afuera. Me echo agua en la cara y digo, ¿qué es lo que me pasa? Un espíritu de tristeza encima. De tu fallanzó. Decía, tú no sirves. Quítate la vida. Ahórcate, llama, descárgate. Ese espíritu llega en un momento que tú estás bien. Yo no he visto gente que están bien. De repente, ¿qué le pasó? Está triste. Un espíritu de tristeza lo visitó. Wow, entonces, esa joven metida desesperada. No quería hablar con nadie. Ese espíritu hace que tú no quieras hablar con nadie. Que no te desahogue. Te quiere tener preso. Así se sentía esa joven. Y yo, Jehová, ¿qué hago? Me decía, no la deje. Sigue hablando con ella. Le dije, mira, es un espíritu de tristeza. Que quiere volver, que quiere volver a tu vida. Que te dice que tú no eres nadie, que tú no vales nada. Pues dile al diablo, ese espíritu de tristeza, que Jesús murió por ti en la cruz de Calvario. Y esa muchacha así, hermano, rodeada por esa atmósfera negativa, por ese espíritu de tristeza, esa atmósfera de tristeza, la tenía rodeada. Y Dios me dijo, Christopher, reprende, Guatay. Me dijo, reprende, Christopher, en el nombre de Jesús. Reprende ese espíritu que llega muchas veces a los jóvenes de 13, 14 años, a jóvenes de 20 años, Shamanacay, que quieren soltar todo. Reprende ese espíritu. Y esa joven llorando así, enlutada. Yo hice una oración y reprendí ese espíritu de tristeza. Ese espíritu que está visitando Jesús en el monte Getsemaní. Una atmósfera de tristeza. Jesús estaba llorando. Y yo sé que tú estás llorando en esta hora. Que no puede más. Que yo sé que tú le vas a escribir. Christopher, a mí me ha visitado ese espíritu. Escríbalo ahí.
que lleva una parte en el mundo espiritual sobre este tema. El espíritu de tristeza me visitó. Escríbalo ahí, que lo va en el mundo espiritual. El espíritu de tristeza me visitó. Bueno, es fuerte. Y he visto mucha gente que son pocos los que escapan de ese espíritu. Lo he visto jóvenes que están en su habitación y no salen. No quieren hablar con nadie. Le visitó ese espíritu. Y lo que le da para llorar. Lloran en la madrugada fuerte. Y su padre no sabe lo que están pasando. La lucha que están pasando internamente. Tantos jóvenes. Cuántas mujeres así que no dicen nada. Le visitó ese espíritu de tristeza. Y ya quiere salir de allí, pero no puede. Pero hoy yo te vengo a decir con la ayuda de Dios, la oración y la atmósfera de tristeza. La oración rompe con esa atmósfera. Si tú estás atravesando bajo esa malicia, con ese problema, hoy te tengo noticia. La oración rompe esa atmósfera. La oración puede hacerte libre. La oración puede cambiar esa temporada de tristeza. Así que vas a dejar de llorar. Vas a dejar de llorar. Y vas a caminar bajo la palabra profética que Jehová te dijo. Si tú estás pasando por esto que estoy diciendo, yo quiero que tú levantes la mano. Mira, sea joven, adolescente, descarriado, sea una gente mayor. Mira, yo sé lo que ese espíritu ha destruido, hasta matrimonio, familia. Mire, yo creo que usted levante la mano allá. Yo quiero orar por usted. Eleve su mano alta al cielo. Corra, corra, corra. Si está aquí conectado, Jehová te vino a hablar. No te vayas, quédate. Levanta la mano ahí en victoria. Vine a orar por ti. Padre, gracias por esta palabra, estos misterios que tú has revelado. Dios mío, gracias por lo que tú estás haciendo ahora. Mira que hay personas que están tristes. Personas que están llorando, que no aguantan más. Padre, yo sé que ese espíritu lo ha visitado. Padre, yo sé, Dios mío, que Satán quiere matarlo. Y esa atmósfera de tristeza, esa atmósfera negativa, yo reprendo al diablo. Reprendo ese espíritu que lo tiene atado, cautivo, esclavo, Dios mío, de la tiniebla. Suelta ese joven. Ni vos llama, suelta esa mujer. Suelta esa familia. Suelta ese matrimonio. Ahora en el nombre de Jesús, yo reprendo. Ahora en el nombre de Jesús, reprendo esa malicia. Reprendo ahora esa tristeza, esa depresión. Esa angustia, Dios mío, métete con mano fuerte ahora. Rompemos con esa atmósfera negativa. Padre, en el nombre de Jesús establecemos lo divino sobre cada persona que nos está mirando. Por el poder de la palabra. Amén y amén. Escucha acá. Si usted sabe que está pasando por tal problema, no se quede callada. Hable. Acérquese a un pastor, a un líder. Pida consejo, di ora por mí, ayúdame, no te quedes callada, no te tranques tu habitación y recuerda que esa atmósfera de tristeza o ese espíritu se rompe y se reprende, es orándole a Dios. Agarre la primera parte y voy a dar una segunda que se titula La oración y la atmósfera de gloria. Anótela ahí. Segunda parte, la oración y la atmósfera de gloria. Así que suscríbase al canal de Excelencia Cristiana de la Hora de Unción, active la campanita y ponga debajo de los comentarios la palabra que más impactó de este video. Así que se despide su hermano ministro Christopher Aquino. Hasta la próxima. Shalom.